en esta oportunidad, un día tan especial para ellos. Simplemente darle la bienvenida a la capital departamental, a este lugar tan emblemático como lo es el Prado Parque Cultural, y todos juntos poder celebrar esta instancia. Lamentar de que el tiempo nos jugó una mala pasada en la mañana y de que mucha gente de que tenía pensado de estar acá hoy no nos pueda acompañar. Pero agradecer a todos los que están presentes, un saludo y un abrazo muy grande para todos los trabajadores. Muchas gracias. Ahí habló el alcalde de Canelones, que abrió el discurso oratorio. Invitamos a hacer uso de la palabra al señor ingeniero Enzo Benech, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz día. Disfruten mucho. Se lo merecen. Saben que no es muy sencillo venir a hablar acá con ustedes, ¿verdad? Como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Tengo una larguísima convivencia con el sector agropecuario, pero también una larga historia con los trabajadores rurales. Y me ha tocado un momento que la verdad nunca pensé que me iba a tocar el ministerio, con algunas dificultades, pero con orgullo integro un gobierno en el cual se han hecho cosas. Y quiero contarles algunas cosas que son personales, pero que reflejan la realidad que hoy vivimos. Yo no sé si ustedes saben, yo soy de Colonia, y mi padre era un pequeño productor rural. Y en mi casa siempre hubo trabajadores rurales, peones. Y saben que mis primeros pasos, quien me tendió la mano, o los brazos, fue un peón rural, se llamaba Máximo Díaz. Yo aprendí a caminar con un trabajador rural. Y conviví toda mi vida, hasta que me vine a la facultad, con trabajadores rurales. También trabajé, y recuerdo otra historia, tenía 11 años, iba a sexto año de la escuela, pero en las vacaciones había que trabajar. Y carpíamos maíz con un caballo, y el compañero que yo tenía, éramos 2 carpidores, 2 caballos, también era un trabajador rural, y se llamaba Luis Otero. Yo tenía 11 años, él tenía 13, en realidad era adolescente. Y son épocas duras, pero de esto queda muchísima enseñanza. ¿Y por qué una cosa con otra? Porque ni Máximo, que fue quien me enseñó a caminar, ni Luis, con el cual carpíamos maíz juntos, estoy seguro, no tenían seguridad social, no tenían 8 horas, y no tenían una cantidad de derecho que por suerte van teniendo ustedes, por suerte y por compromiso, y por eso estoy orgulloso de estar en este gobierno y de venir aquí y contarles esta cosa. Muchísimo queda por hacer, pero créanme que, y es difícil, creo que aquí tenemos un gran compromiso como actores políticos, como trabajadores, para hacerle entender a la sociedad la importancia que tienen los trabajadores rurales. La gente no entiende, pero no entiende porque no saben. Y yo sé que muchos de ustedes que trabajan se han hecho avances, el horario. Es difícil esto en el sector agropecuario, es muy difícil. Los beneficios sociales. Yo también estuve en el agro y a mí muchos trabajadores me decían, no me pague el BPS y más vale dame unos pesos más. Bueno, esa es la realidad que se vive, esa es la lucha que tenemos. Y vivimos en un país abierto al mundo, producimos alimentos para venderle al mundo,
y tenemos la obligación de ser competitivos, porque si no, no vendemos. Y esta pelea no es changa, porque no tenemos un mercado grande que nos pueda aguantar los cimbronazos de los precios internacionales. Y siempre la piola se corta por el lado más fino, ¿verdad? Y los trabajadores rurales son parte de esto. No tenemos producción agropecuaria sin trabajadores rurales. Todos tenemos derechos y obligaciones, pero no es sencillo equilibrarlo, ¿verdad? Yo creo que hemos mejorado un poco, nos falta mucho por delante. Creo que el propio trabajo rural hace que nos cueste mucho agruparnos, trabajar juntos. Es difícil, pero creo que hay que seguir trabajando. Creo que están hecho muchísimas cosas, y el hecho de que hoy tengan un día para celebrar y que estén todos juntos aquí, la verdad, a mí me alegra muchísimo, y hay que seguir. En esta vida de regalo no hay nada. Muchísimas gracias. Feliz día. Gracias, ministro. Le damos la palabra ahora al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Muy buenas tardes a todas, a todos. Hemos estado conversando en algunas carpas con algunos de ustedes. Hemos estado escuchando. Hemos estado aprendiendo. Tenemos acá este micro del ministerio que está recorriendo distintas zonas del país para llevar información, entre otras cosas, para los trabajadores rurales. Y quizá no nos damos cuenta, pero esto que está pasando acá hoy en Canelones, donde ustedes han juntado gente de distintos lugares del país, estuve saludando gente, por allá había una compañera del Repecho, de la Ruta 26 en Paysandú, por allá había gente de Sarandí Grande, gente de la Citrícola, del Arándano. Me regalaron un gorro de los Tambos que tengo acá y que lo voy a usar. Y que estén acá acompañados por sus familias, por sus hijos, la barra de jubiladas que está por ahí, que estuvimos hablando recién. Y que estemos gente del gobierno, como Enzo, como yo, como Jacqueline, la presidenta del Instituto de Colonización, diputado, tuvo el Pepe hace un rato. Esto, compañeras, compañeros, vecinos, esto es un caso raro en el mundo. En el mundo, lamentablemente, esto que estamos haciendo acá es muy raro. Y esto que podemos hacer en Uruguay lo podemos hacer porque lo hacemos todos nosotros. Yo recuerdo cuando estuvimos, hace un par de años, fue en Punta de Maciel. Hace un par de años se hizo una cosa parecida a esta en Punta de Maciel y se hicieron otras actividades en Tacuarembó y en otros lugares del país. Cuando llegamos a Punta de Maciel había un paisaje que parecía extraño, porque estaban unas tanquetas del ejército y unas carpas del ejército al lado de la casa de María. Y las tanquetas que, cuando llegué ahí pregunté, y las tanquetas eran para pasear los gurises de ustedes, y las mujeres, y los hombres, y las carpas del ejército para ayudar a que se juntaran y por si llovía y estas cosas que hacen ustedes, esto de celebrar el Día del Trabajador Rural, esto de que este año se cumplen 10 años de la ley de 8 horas. Recién conversábamos con Lucio, con Rafael. El 8 de mayo van a estar reuniéndose en el Consejo de Salario. En América Latina y en el mundo
muy pocos trabajadores rurales tienen forma de negociar su salario y su condición de trabajo. Y Lucio me decía algunas cosas que están discutiendo. Y esto que en Uruguay felizmente es normal, lamentablemente en América Latina no existe. Y lo poco que existía viene desapareciendo a patadas en algunos lados. Y nos vamos quedando solos en algunas cosas y entonces tenemos que avivarnos más. Hay un dicho que seguramente algunos conocen: el peligro aviva al mamao, y el tema es que el peligro está cerca y los mamaos a veces somos nosotros. Porque esto de que haya sindicatos rurales, que hay que mejorar, que no alcanzan, que no tenemos todos los afiliados que se necesitan, pero tenemos consejo de salario, tenemos ley de 8 horas. Y la ley de 8 horas de hace solo 10 años permitió que en estos 10 años 15.000 trabajadores rurales dejaran de trabajar más de 50 y 60 horas por semana, y que muchos trabajadores rurales empezaran a cobrar horas extras. Y claro que falta, y claro que todos conocemos a 1 o a 10 o a 100 que no cobran. Y hay que seguir peleando. Y hay que seguir organizando. Porque para hacer leyes precisamos a los sindicatos y a las agremiaciones rurales. Y después precisamos eso para seguirla haciendo cumplir. Y por eso es importante que estemos acá, hoy. Y por eso es importante mañana, el 1 de mayo. Fíjense ustedes, el país donde se originó el 1 de mayo, que es Estados Unidos, no celebra el 1 de mayo. Y en Uruguay, porque así lo hemos hecho en 100 años de historia, el 1 de mayo es uno de los principales actos que existe en Uruguay, junto al 8 de marzo, junto al 20 de mayo, junto a la fecha de Artigas, junto a Varela. Y esas cosas las tenemos que defender y potenciar. Esto que nos decía Enzo, de la seguridad social y de la salud. Ahora los trabajadores rurales están discutiendo cómo mejorar el seguro de paro, y está bien. Para el seguro de paro para los trabajadores rurales empezó poco, parcial, recortado en el 2001. Y recién tuvieron un seguro de paro completo en estos últimos años, porque no lo tenían, como no lo tenían las trabajadoras domésticas, que tampoco tenían negociación colectiva, que tampoco tenían consejo de salarios. Y esto es lo mismo que nos pasa cuando en las últimas semanas empezamos a hablar de los 390 millones de dólares. Capaz que alguno de ustedes nos escuchó hablar de los 390 millones de dólares que hay que poner para el sector rural necesariamente, y está bien, es un subsidio que hay que poner para el sector rural, para que haya jubilaciones, para que haya mutualistas, para que haya salud, para que haya licencia por enfermedad, para que haya seguro de paro, porque el sector rural solo no se banca. Y cuando empezamos a analizar por qué la sociedad uruguaya tiene que poner 390 millones de dólares cada año en ese subsidio necesario, cuando empezamos a ver que de cada peso que entra del sector rural, para el BPS salen 3.40 y los otros 2.40 hay que ponerlo. Y de cada peso que entra para el FONASA salen 2 y el peso de diferencia hay que ponerlo. Esto es la solidaridad. Esto es el sistema de seguridad social y de salud, que sin duda hay que mejorar, que sin duda hay que seguir viendo cómo facilitamos los accesos de la gente. Pero miren, yo tengo acá algunos datos. Por ejemplo, jubilados rurales
En estos 13 años de gobierno hemos aumentado de 66.000 a 74.000. La gente se puede jubilar más. Antes la gente se podía jubilar menos. Trabajadores rurales con derecho a la salud, el sistema de salud, al FONASA. Subimos de 54.000 a 83.000. Fíjense que estamos hablando de 30.000 trabajadores más que accedieron a la salud en estos últimos 13 años. Y lo mismo los productores rurales y su familia. Subieron de 40.000 a 56.000 que tienen derecho, ellos y su familia. Y así tenemos que seguir. Por eso importa que se hagan estas cosas. Por eso importa que conversemos, que reclamemos, que pensemos qué podemos seguir haciendo. Hemos creado en el Ministerio de Trabajo la unidad rural. Y en esa unidad rural del Ministerio se ha creado un consejo asesor que integra la UNATRA, compañeros que están acá, y que integran las gremiales empresariales rurales, desde la Comisión Nacional de Fomento Rural, las cooperativas agrarias federadas, la asociación y la Federación Rural. Y así queremos trabajar porque, por ejemplo, eso nos permitió, la tienen ahí, la pueden agarrar, actualizar la guía de derechos del trabajador rural. Y ahora queremos hacer una guía más popular para que todos la podamos entender, no solamente aquellos que son más dirigentes o que son abogados o que han podido estudiar, sino que cualquier trabajador pueda leerla y saber tener más elementos para defenderse en sus derechos. O esto que estamos haciendo en estas horas, unos videitos que hicimos en el Ministerio, explicando, por ejemplo, cuáles son los horarios de descanso y cómo deben ser, y cómo son las horas pagas y cómo se tienen que pagar, y cuáles son los principales peligros cuando uno trabaja en el sector rural. Y así podemos colaborar. Pero si ustedes no hacen esto, si no está acá el PICNT con su presidente, con su secretario general, con otros compañeros, si no está el plenario intersindical de Canelones, si no hay sindicatos apoyando, si ustedes no se organizan y recorren y trillan y buscan cómo conseguir hacerse respetar sus derechos, nosotros solos, desde el gobierno, hay cosas que podremos hacer y hay cosas que no podremos hacer. Pero esto además es una convicción ideológica que tenemos. Nosotros queremos un gobierno con un parlamento fuerte, con un poder judicial fuerte y con sindicatos fuertes. Necesitamos sindicatos fuertes para seguir mejorando las condiciones de vida de este país, para seguir avanzando. No lo vamos a poder hacer solo y menos en estos tiempos. Nunca es posible, pero en estos tiempos, donde vemos que un día cambian un presidente y el otro también, y resulta que al otro día del cambio del presidente lo primero que se les ocurre hacer, oh casualidad, es recortar derechos de los trabajadores. Ese no es nuestro camino y no lo va a ser, y para eso los precisamos. Por eso es importante que estén acá. Muchas gracias, sigan peleando, no se rindan, porque vale la pena la vida y vale la pena luchar por los derechos de la gente.